En el marco de nuestro proyecto integrado relacionado con el pensamiento socioambiental, nos interesa de manera especial trabajar el texto argumentativo. En el día de hoy realizaremos una pequeña introducción acerca de qué es un texto y algunas generalidades del texto argumentativo. En las próximas semanas, específicamente en la semana 2 y en la semana 3, ubicaremos marcos conceptuales mucho más claros y especialmente una explicación de la estructura y los diferentes tipos de esta variedad de textos argumentativos. Veamos entonces algunos aspectos. Decir que la palabra texto es una de esas palabras que siempre estamos escuchando en la escuela y desde que estamos en primaria. Nos dicen lean este texto, produzcan un texto, pero no siempre tenemos una claridad acerca de qué quiere decir la palabra texto. Vamos a apoyarnos con una definición que da María Cristina Martínez, una lingüista colombiana, donde dice lo siguiente: el texto está formado por proposiciones que se relacionan entre sí por medio de lazos formales explícitos que ayudan a determinar el significado de un texto. Expliquemos esto entonces. Cuando nosotros hablamos de texto, decimos que es un tejido, es decir, una especie de sistema en la cual hay unas proposiciones, es decir, ideas que se relacionan por medio de lazos formales, es decir, de reglas, para poder entregar un significado y un sentido. Es decir, en un texto lo que hacemos es construir una idea grande a partir de pequeñas ideas que se van relacionando a partir de mecanismos como la coherencia y como la cohesión, y que puede tener diferentes propósitos y diferentes intencionalidades. Podemos hablar de textos orales, de textos escritos, de textos audiovisuales, pero en este caso hablamos específicamente de textos escritos. En la escuela trabajamos muchos tipos de textos. Vamos a intentar explicar algunas cosas de los textos según su estructura, únicamente según su estructura y las que más trabajamos en la escuela. La escuela que vivimos todos los días en el Almirante Padilla, eh, hablamos siempre o por lo general de tres tipos de estructuras. Las primeras son las estructuras narrativas. Estas estructuras narrativas las encontramos en cuentos, las encontramos en las fábulas, en las leyendas, en los relatos, en las novelas, y por lo regular son esos textos que intentan o que tienen como propósito contar una historia a partir de sucesos de tiempo ordenados. Es decir, cada vez que yo encuentro un texto en el cual me están contando una historia y para contármela me ubican episodios, sucesos, acontecimientos ordenados en el tiempo, me están hablando de un texto narrativo. Y siempre los encontramos en la cotidianidad de la escuela y en diferentes tipos de materias. No es únicamente un asunto de español, sino también de materias como filosofía, como sociales, donde constantemente recurren a este tipo de estructuras textuales para poder dar cuenta de un tema que se está exponiendo o que se está explicando. Esta segunda, que es el texto expositivo, es la más general, la más habitual, la que con mayor frecuencia nos encontramos en la escuela. Cuando usted ve una guía, cuando usted ve un material que se le da desde una materia donde se explica un tema, estamos hablando de textos expositivos. Expositivos son las explicaciones, las ejemplificaciones, las conceptualizaciones. Y lo que usted hace, por ejemplo, en el coloquio, en la perspectiva oral. Y cuando escribimos, por ejemplo, RAEs, reseñas, resúmenes, informes,
Estamos haciendo textos expositivos. Es la segunda gran estructura textual que trabajamos en la escuela. Y finalmente está la argumentación o el texto argumentativo, que es lo que vamos a intentar ver en el desarrollo de estas semanas. También en la escuela habitualmente encontramos textos descriptivos, que es donde nos dan instrucciones, por ejemplo, los manuales, las recetas, y también digamos que hace parte de esa cotidianidad de la escuela. Veamos ahora algunas nociones de lo que es el texto argumentativo de manera general. Entonces, empecemos diciendo que aprender a comprender y a producir textos argumentativos es muy importante en la vida. Es decir, nos abre puertas. Es decir, la vida que se nos viene en la perspectiva laboral o profesional de formación del próximo año va a ser mucho más llevadera si somos competentes comprendiendo y produciendo este tipo de textos argumentativos. Porque saber argumentar permite dos cosas: defender nuestras opiniones frente a otros, ¿sí? Es decir, poder dar a conocer una idea, defender una tesis, defender una perspectiva que tengamos sobre algo de manera racional y de manera lógica, es decir, no hablar solamente desde el impulso, sino desde la razón. Y en un segundo momento, poder descifrar, poder comprender, poder analizar esos mensajes que vienen de otros contextos que nos intentan convencer y que nos intentan persuadir. Es decir, cuando yo estoy frente a alguien que me intenta convencer de algo, es muy interesante si yo logro descifrar cuál es la estructura argumentativa que está proponiendo para precisamente determinar la validez o la no validez de lo que me quiere decir. Si yo quisiera definir qué es un texto argumentativo, tendría que decir: un discurso argumentativo constituye un conjunto de razonamientos eh, acerca de uno o varios problemas con el propósito que el lector o el auditorio acepte o evalúe como posibles las ideas que yo estoy generando. Es decir, un texto argumentativo se compone de razonamientos, de proposiciones, de ideas lógicas que intentan defender una idea más grande, lo que acá llamamos una tesis. Y la argumentación en la escuela, como lo decía al principio de esta exposición, aparece en textos como por ejemplo los debates, la publicidad, asuntos con lo turístico, solicitudes, artículos de opinión, cuando nos piden un ensayo. Es decir, está más cercano de lo que creemos. Una estructura o una superestructura tendría que organizarla de la siguiente manera. A ver, eso lo hemos visto en algunos momentos en la clase de español. Una superestructura es la manera más general como está organizado un texto. Por ejemplo, un narrativo está organizado en inicio, nudo y desenlace. Un expositivo está organizado en introducción, desarrollo y conclusiones. Veamos ahora cómo sale organizado un texto argumentativo, al margen de la forma que tenga ese texto argumentativo, que lo veremos la próxima semana con seguridad. Entonces, primero hay una introducción. Usted puede decir, bueno, la introducción es la primera parte, el primer párrafo, como usted lo vaya a concebir después. En esa introducción se identifica el tema y la posición que yo voy a defender. Acá vamos a hacerlo muy delimitado porque estamos trabajando en perspectiva socioambiental con el tema del calentamiento global, de la tecnología, ¿sí? Ahí vamos a ejemplificarlo mucho más en la guía que estamos desarrollando. Segundo, está la parte del desarrollo, donde yo presento diferentes argumentos para justificar mi tesis. Esos argumentos pueden ser, por ejemplo, explicaciones, ejemplificaciones, enunciados que me permitan ampliar esa tesis que estoy proponiendo al principio. Y finalmente, la conclusión. En la conclusión se cierra con una reafirmación de esa posición adaptada. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar mi tesis,
la idea que yo voy a defender sobre un tema o un problema. Luego de eso, yo presento diferentes argumentos, diferentes enunciados, diferentes proposiciones que me permiten a mí defender la posición que estoy proponiendo. Y al final, lo que hago yo es reafirmar esa posición adaptada. Entonces, algunas pistas iniciales. Primero yo voy a ubicar un tema. Para esta asignación, el tema es el asunto del calentamiento global y la relación con la tecnología. Por eso usted va a ver dentro de esta guía una pequeña matriz donde le van a proponer unos conceptos y unas preguntas. Responder esas preguntas es precisamente lo que me va a permitir a mí tomar posición sobre el tema que quiero escribir y que voy a escribir. ¿Sí? Entonces yo ahí voy tomando una posición y voy a realizar un esquema. ¿Qué le propongo yo que haga? Luego de realizar la respuesta de todas sus preguntas, las que están en la matriz, organice un pequeño esquema de sus ideas, donde usted pueda poner, bueno, de todo esto, esta es la idea que yo quiero defender. Y de todo esto, esas son las 2 o 3 ideas que me van a permitir a mí defender la posición que tomé. Y luego de eso, usted se aventura a escribir un texto. Lo que debe intentar garantizar, maneje esta estructura que le dije anteriormente. Una introducción, un desarrollo, una conclusión. ¿Qué vamos a intentar hacer entonces? Luego de realizar ese esquema y de producir el texto, que hay un espacio para que lo realice, yo leeré sus textos, los analizaré y en la siguiente semana le voy a retroalimentar ese texto que usted escribió y lo vamos a ampliar a partir del concepto y el desarrollo conceptual que realizaré en una pieza comunicativa como esta. Entonces, estamos en esta idea de trabajar el pensamiento socioambiental y esta fue una pequeña introducción sobre el texto argumentativo. Ahora a escribir.